Tardes. ¿Cómo están? Bendecidos, aleluya. Bendito Dios porque nos permite reunirnos. Hay muchas situaciones que han pasado a través de nuestras vidas, pero le damos gracias a Dios porque Él nos permite estar de pie y haciendo lo que a Él le agrada que hagamos, alabar y glorificar su santo y bendito nombre. Abran sus escrituras en Juan capítulo 10, verso 11. El título de la predicación del día de hoy: Yo soy el buen pastor. Amén. Amén, aleluya. ¿Ya están ahí? Juan capítulo 10, verso 11, dice la palabra de Dios: Yo soy el buen pastor, y el buen pastor su vida da por las ovejas. ¿Quién es ese buen pastor? El que nos está describiendo la palabra. Jesucristo es su nombre, el gran yo soy. Amén. Amén, aleluya. ¿Recuerdan que así lo hemos conocido durante muchos años? Moisés así se le presentó a nuestro Dios en el monte Horeb. El nombre que Dios le dijo a Moisés fue Yo soy. Este mismo nombre empleó nuestro Señor Jesucristo muchas veces para referirse a sí mismo, agregando a su divinidad de esta manera. Muchas veces nos dijo de esa manera: Yo soy la puerta, yo soy la resurrección. Amén. También yo soy el pan de vida. Y otro más: yo soy la luz del mundo. Yo soy el camino y yo soy el buen pastor. Amén. Amén. Esa es la definición de nuestro Dios, el gran yo soy. ¿Cuál es la definición de pastor? Dice la definición: persona que guarda, que guía y apacienta el ganado, especialmente a aquellas que son ovejas. Jesucristo es el buen pastor. Amén, aleluya. Anunciado por todos los profetas. Y una de las gracias mayores que el Señor nos puede dar en esta vida es la de tener claro el camino que nos conduce a Él y contar con una persona que nos ayude a salir de nuestros errores para retomar de nuevo el sendero. Y solo puede hacerlo el buen pastor. Amén. Juan capítulo 10, allí mismo donde están, verso 11, 12 y 13. Habíamos leído el 11 y decía así: Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Pero dice la palabra de Dios: mas el asalariado, y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, dice la palabra, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado, dice la palabra, que huye, porque es asalariado y porque no le importan las ovejas. En el Antiguo Testamento, los profetas anunciaron con siglos de anticipación la llegada del buen pastor, que guiaría y cuidaría amorosamente a su rebaño. Sería un pastor único, y nos muestra a un pastor que buscaría a la oveja perdida, a la oveja que extraviada, vendaría a la herida y cuidaría a la enferma. Ezequiel capítulo 34, verso 11 y 12, y el verso 16. Ayúdenme. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Amén, aleluya. Ezequiel capítulo 34, verso 11 y 12 y el 16. ¿Cómo dice la palabra? Porque así ha dicho Jehová el Señor: he aquí yo mismo iré a buscar mis ovejas y las reconoceré. Como reconoce su rebaño el pastor el día que está en medio de sus ovejas esparcidas, así reconoceré mis ovejas y las libraré de todos los lugares en que fueron esparcidas el día del nublado y de la oscuridad. Amén, Amén. Gloria a Dios. Amén. Y el verso 16, ¿cómo nos dice? Yo buscaré la pérdida y haré llover al redil la descarriada. Vendaré la perniquebrada y fortaleceré la débil, mas la engordada y a la fuerte destruiré. Las apacentaré con justicia. Gloria a Dios. Amén, aleluya. Dice: porque así ha dicho Jehová nuestro Dios. ¿Y qué dice ahí? Jehová el Señor. He aquí mismo yo iré. Amén. Iré a buscar mis ovejas y las reconoceré. Como reconoce su rebaño al pastor el día que está en medio de sus ovejas esparcidas. Recuerden que el pueblo de Israel fue esparcido durante mucho tiempo. Y Él es el que va a reunir a todas esas ovejas. Amén. Así reconoceré a mis ovejas Amén. y las libraré de todos los lugares en que fueren esparcidas.
el día del nublado y de la oscuridad. Dice la palabra de Dios, yo mismo buscaré la perdida y haré volver al redil a la que está descarriada. Vendaré a aquella que está perniquebrada y también fortaleceré la débil. Mas a la engordada y a la que fuere fuerte, dice la palabra, las apacentaré con justicia. La definición de pastor no está lejos de la profecía bíblica, tal como lo hablaba el profeta Ezequiel. Así también nos habla del amor de Jesucristo. Amén. Como un tierno pastor. Isaías capítulo 40, verso 11. Gloria a Dios. Amén, aleluya. Aleluya. Bendito sea su nombre. Isaías capítulo 40, verso 11. Aleluya. Dice la palabra de nuestro Dios. Como el pastor apacentará su rebaño y en su brazo llevará los corderos y en su seno los llevará. Pastoreará suavemente a los recién parida. Gloria a Dios. Amén. Dice que como pastor apacentará a su rebaño y en sus brazos llevará los corderos y en su seno los llevará. Pastoreará suavemente a los que han sido recién nacidos. Y en este pasaje de las Sagradas Escrituras, Jesús declara a sus discípulos que Él es el buen pastor. Y como buen pastor se presenta como un guía y apacienta a todo su rebaño. Amén. Entenderemos que las personas que siguen a Jesús son unas ovejas y el conjunto de ellas es su rebaño. Amén. ¿Por qué se presenta Jesucristo como el buen pastor? Amén. Para el entendimiento espiritual del hombre. Muchas veces se presentó en cosas que pueden ser fácilmente entendidas por el hombre, como cuando se presenta como el pan de vida, como el camino, como la roca, etcétera, presentándose en estas cosas que el hombre conoce y también puede comprender. Jesús pretende que todos puedan comprender su gran amor. Por eso se declara como un buen pastor. Gloria a Dios. Para que la gente de aquella época pudiera comprender su misión de guiar y de cuidar a quienes el Padre les entregó en su mano, como lo hace un buen pastor con sus ovejas. Y aún más, Jesús como buen pastor, dice la palabra, su vida da por las ovejas. ¿Quiénes son esas ovejas del buen pastor? En el mismo evangelio escrito por Juan encontramos la respuesta. Juan capítulo 10, verso 16 que ya habíamos leído. Amén. Amén. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también, dice la palabra de Dios, debo de traer. ¿Y qué dice la palabra? Y oirán mi voz. Amén. Y habrá un rebaño, pero también habrá un pastor. Y al decir tengo otras ovejas que no son de este redil, nos enseña dos cosas, amados hermanos. Jesús señala que el redil es del pueblo de Israel y las ovejas, aquellas personas que viven en Israel, y las otras ovejas que no son de este redil, somos nosotros los gentiles, aquellos del mundo entero, es decir, los no israelitas de sangre. Hay una manera para entrar al redil, como nos dice la palabra en Juan capítulo 10, verso 1 al 9. De esta forma es como entra Cristo Jesús en ese redil. Amén. Gloria a Dios. Juan capítulo 10, verso 1 al 9. De cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es el ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero y las ovejas oyen su voz. Y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Gloria a Dios. Y Amén, cuando ha aleluya. sacado fuera todas las propias, va delante de ellas. Y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Esta alegoría les dijo Jesús, pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. Volvió pues Jesús a decirles, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Amén. Todos los que antes de mí vinieron ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas.
Yo soy la puerta, el que por mí entraré. Será salvo y entrará y saldrá y hallará pastos. Gloria a Aleluya. Dios, aleluya. ¿Cómo nos describe la palabra de Dios a nuestro Señor Jesucristo? Dice, de cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil, Amén. en ese redil que es de las ovejas, dice, si no entra por otro lado, sino que sube por otra parte, la palabra de Dios nos lo describe como que es un ladrón, que es un salteador. Mas aquel que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. Amén. Dice la palabra de Dios, mas a este abre el portero y las ovejas oyen su voz. Y a sus ovejas llama por su nombre y las saca. Y cuando ha sacado a todas las propias, aquellas que son de él, va delante de ellas y ellas le siguen. Amén. ¿Por qué? Porque dice la palabra que conocen su voz, mas el extraño no seguirán, sino oirán de él, huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Esta alegoría les dijo nuestro Señor Jesucristo a aquellos que lo seguían, pero ellos no entendieron qué era lo que él les decía. Volvió pues Jesús a decirles, dice la palabra, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Amén. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y también salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta, sigue diciendo nuestro Señor Amén. Jesucristo. Aleluya. El que por mí entrare, será salvo. Amén. Y entrará y saldrá y hallará pastos. El amor maravilloso del buen pastor es declarado cuando el Señor manifiesta que ellas son sus ovejas y ellas son las ovejas de Israel. A ellas también les conviene traer. Y en ese momento, cuando el maestro pronunció estas palabras de vida, ya estábamos presentes todos nosotros en su amor. He aquí, nos abre la puerta y también nos abre la oportunidad de entrar Amén. al redil, a que juntamente con Israel seamos un solo rebaño y con un solo pastor, Jesucristo nuestro Señor. ¿Cómo entrar a este rebaño para ser sus ovejas? Todos quienes buscan a Jesucristo pueden llegar a ser sus ovejas. No hay límite en su rebaño, pues en su amor infinito el buen pastor dio su propia vida por todas las ovejas. Y en aquel entonces las personas que siguieron al Señor fueran vistos como aquellas ovejas que eran sin pastor. Marcos capítulo 6, verso 34, allí nos lo describe. Amén. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Marcos capítulo 6, verso 34. Y salió Jesús y vio una gran multitud, y dice la palabra de Dios, y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas. Así como estas personas siguieron a Jesús, nosotros sigámosle también, Amén. porque Él no nos dejará solos, Gloria al Amén. Señor. vagando en el mundo, sea su nombre. sino que será nuestro pastor y nos alimentará con los mejores pastos, Amén. Gloria al que son sus enseñanzas. Amén. Tú y yo podemos ser ovejas de su prado, como Él nos enseña en sus palabras de vida. Él es el buen pastor, ya dio su vida por todas esas ovejas, y en su muerte nos da la entrada al redil. Y no podemos olvidar la muerte tan dolorosa que Él sufrió. Escuchemos sus palabras de vida y no hagamos oídos sordos para poder entrar ahí con Él. Amén. Isaías capítulo 53, verso 3 al 7. ¿Cómo nos describe la palabra nuestro Señor Jesucristo? Isaías capítulo 53, verso 3 al 7. ¿Qué fue lo que dice la palabra? Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Amén. Gloria Al a Dios. 7. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados.
El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga nosotros fuimos curados. Todos nosotros los descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él, dice Aleluya. la palabra, y afligido, así fue como fue llevado nuestro Señor Jesucristo a la cruz. No abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. ¿Cómo dice la palabra? Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, y también fue menospreciado y tampoco lo estimamos. Amén. Dice la palabra de nuestro Dios, y ahí es donde ponemos siempre nuestras oraciones. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades Amén. y sufrió nuestros dolores, Aleluya. y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por todos nuestros pecados, por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, Gloria a su nombre, y el aleluya. castigo de nuestra paz fue sobre él. ¿Y qué dice la palabra? Y por sus llagas fuimos nosotros curados. Amén. ¿Cuántas veces no pedimos a nuestro Dios en oración que Él nos cumpla esa promesa de que sean sanados aquellos que están padeciendo, aquellos que están sufriendo espíritu de enfermedad que sea desechada de su vida? El Señor nos enseña amorosamente que Él mismo es la puerta para entrar al redil, Amén. al corral de las ovejas, y la manera de entrar es creyendo en Él como el Salvador, Amén. que murió por cada uno de nosotros. Amén. Y no solamente por nosotros, sino por todo el mundo. Y como el Señor que demanda obediencia y fidelidad, aceptando a Jesús, el unigénito del Padre, su único Hijo, como nuestro Salvador. Amén. Aleluya. Y dice, y con esa forma y esa manera tenemos entrada a ese rebaño. Amén. Estando en Él, saldremos del mundo y hallaremos pastos, pues además siguiendo a Jesús y escuchando su voz, las palabras de vida, todos seremos salvos. Amén. Y en su muerte Jesús nos dio entrada a su redil por medio de su sacrificio en la cruz del Calvario. Jesús, como el buen pastor, nos guía Amén. y nos aleluya. protege del peligro, así como las ovejas de los campos son acechados por lobos y leones. El rebaño espiritual de Jesús es acechado por el peligro. Hay un león que nos quiere devorar. Primera de Pedro capítulo 5 verso 8. Amén. Amén. Gloria a Dios, como dice la palabra. ¿Quién es ese león que anda alrededor de nosotros queriéndonos devorar? Primera de Pedro capítulo 5 verso 8. Como dice la palabra. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Amén, gloria a Dios. Sed Gloria a sobrios. Dios, aleluya. ¿Y qué dice la palabra? Y velad, Y velar. porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda buscando a quien devorar. En la mayoría de las ocasiones, los leones atacan a los animales que se han quedado atrás de la manada o que están heridos. Así este león rugiente, que es el diablo, anda buscando a quien devorar, es decir, encontrar a una oveja que se alejó del rebaño por no seguir al buen pastor o porque está herida por las espinas del camino. El diablo sabe que no puede entrar al redil donde está nuestro Señor Jesús con libertad, porque quien está en la puerta ya lo derrotó. Cristo Jesús lo Amén, derrotó aleluya, gloria a en su la cruz nombre. del Gloria al Calvario. Señor. Pero aún así busca a algún hermano o a un joven que se ha apartado de la iglesia para atacarlo y así dañar al redil. Tengamos cuidado de que a causa de estos nuestros planes que son ajenos a la palabra o a la voluntad de Dios, no estemos escuchando las palabras de vida del buen pastor que nos invita a seguirle. Lejos de Dios y de la iglesia, estamos propensos a ser devorados espiritualmente.
Y en muchos momentos de su historia el pueblo de Dios se encontró también sin rumbo y sin camino, en desconcierto y abandono total, y aún enfermos. Esto por falta de pastores. Así es como halla el Señor a su pueblo. ¿Y dónde nos lo dice? En Mateo capítulo 9, verso 35. Habla de nuestro Señor Jesús. ¿Qué dice la palabra de Dios? Mateo capítulo 9, verso 35. ¿Cómo encontró el Señor a su pueblo? ¿Cómo dice la palabra? Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Gloria a Dios. Gloria a su nombre. Recorría el Señor Jesús todas las ciudades y a todas las aldeas, enseñando en las sinagogas, esas sinagogas de los judíos, y predicando el evangelio del reino. Y dice la palabra, y sanando toda enfermedad. Amén, Y aleluya. toda dolencia de su pueblo. Gloria a su nombre. Así fue como los encontró abandonados y en total enfermedad. Hay tres funciones de nuestro Señor Jesús como buen pastor. Él nos provee alimento para nuestro cuerpo. Amén. Marcos capítulo 6, verso 34 nos describe en qué forma lo hacía nuestro Señor Jesús. Amén. Amén. Como dice Marcos capítulo 6, verso 34. Y salió Jesús y vio una gran multitud, y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas. Gloria a Dios. Amén, aleluya. Preparen el 41 al 44 de ahí mismo. Dice la palabra que salió Jesús y vio una gran multitud. Recuerden que ellos se acercaban tanto a Jesús que eran multitudes las que lo seguían. Y dice la palabra de Dios que tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tienen pastor. Amén. ¿Y cómo comenzó a enseñarles muchas cosas? Pues de esa manera. ¿Cómo dice el 41 al 44? Entonces tomó los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo bendijo, y partió los panes y les dio a sus discípulos, para que pusiesen delante y repartir los 2 peces entre todos. Y comieron todos se saciaron, y recogieron en pedazos 12 cestas llenas del sobro de los peces, y comieron, y eran 5,000 hombres. ¿Qué es lo que hacía nuestro Señor Jesús? Dice que los encontró como ovejas que no tenían pastor. Y lo primero que hizo fue alimentarlos. Habíamos visto que dice la palabra, Él nos provee alimento para nuestro cuerpo. Y el Señor Jesús comenzó a hacer eso. Porque sí le seguían, pero tenía también que alimentarlos. Y dice la palabra de nuestro Dios que entonces tomó 5 panes y los 2 peces, que era lo único que llevaban. Y levantando los ojos al cielo bendijo, y partió los 2 panes, y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante de ellos. Y repartió los 2 peces entre todos ellos. ¿Y qué dice la palabra? Y comieron todos y se saciaron. ¿Cuántos dice la palabra que eran aquellos que habían comido? 5,000 5,000 hombres. Con 2 peces y 3 panes. y 5 panes. Amén. ¿Qué era lo que hacía el Señor? Alimentar a aquellas ovejas que lo seguían. Y al ver las gentes que se compadecía de ellas porque estaban extenuadas y abandonadas, como ovejas que no tienen pastor. Mateo capítulo 10, verso 1, el verso 6 al 8. Gloria a Dios. Amén, aleluya. Como ovejas que no tienen pastor. Así lo sigue describiendo la palabra de nuestro Dios. Mateo capítulo 10, verso 1. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos, para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Gloria a su nombre, aleluya. Aleluya. Amén. Versos 6, 7 y 8. Sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel, y yendo a predicar diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos,
echad fuera demonios, de gracia recibisteis, dad de gracia. Amén, Gloria a Dios. aleluya. Gloria a su nombre. Desde allí nuestro Señor Jesús les dio autoridad a los 12 discípulos. ¿Sobre quiénes? Dice la palabra de Dios, sobre los espíritus inmundos, para que los echasen fuera. Amén. Y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Amén. Pero ¿qué hizo nuestro Señor Jesús? Jamás se olvidó del pueblo de Israel. Dice la palabra, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. En ningún momento Él los hizo a un lado. Y dice la palabra, yendo y predicar, diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Amén. ¿Qué era lo que tenía que hacer nuestro Señor Jesús? Y era lo que les ordenaba a los discípulos. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. Y dice la palabra, si de gracia recibiste, de gracia debes Amén, dar. aleluya. Amén. Amén. Sus guías se habían comportado más como lobos que como verdaderos pastores del rebaño. Amén. Amén. Aleluya. Para nuestro espíritu, Jesús como pastor y también como pan de vida, nos alimenta nuestro espíritu cuando tenemos una relación con Él. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. ¿Qué nos dice la palabra en Juan capítulo 6, verso 35? Juan capítulo 6, verso 35. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida y el que viene a mí nunca tendrá hambre. Y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Gloria a Dios. Amén, aleluya. Jesús les está anunciando, yo soy el pan de vida. Amén. El que a mí viene nunca tendrá hambre. Y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Amén. La segunda función de Jesús como buen pastor es que Él nos protege, que no debemos de tener temor. Lucas capítulo 12, verso 32. ¿Qué le dice el buen pastor a esas ovejas? Amén. Lucas capítulo 12, verso 32. No temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le he placido daros el reino. Gloria a Dios. Amén. No temas, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Aleluya. Como rebaño de Jesús debemos de estar confiados que Él siempre estará a nuestro lado. Amén. La palabra dice que si Dios con nosotros, ¿Quién? ¿quién contra nosotros? Amén. Que mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Gloria a Dios. Primera de Juan capítulo 4, verso 4. ¿Qué es lo que dice la palabra? Nos lo está reafirmando ahí. Primera de Juan capítulo 4, verso 4. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Y lo habíamos dicho Amén. anteriormente. Amén. Mayor es el que está en nosotros Amén. que el que está en el mundo. Amén. Aleluya. También Él sale en nuestra defensa. Jesús como buen pastor nos defiende del enemigo, de los lobos rapaces. Jesús nos defiende al grado de dar su vida por nosotros. Gloria a su nombre. Juan aleluya. capítulo 10, verso 11 dice, yo soy el buen pastor, y el buen pastor su vida da por las ovejas. Amén. Y yo les preguntaría, ¿sí dio su vida por nosotros? Amén. Aleluya. Amén. Aleluya. Lo Gloria a cumplió. Dios. La Biblia dice que el ángel de Jehová, que es Jesús, nos defiende. Amén. Salmos capítulo 34, verso 7. Dice la palabra de Dios en Salmos capítulo 34, verso 7. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y les defiende. Amén. Y por último, la tercera función de Jesucristo como nuestro pastor, nos disciplina. ¿Cómo? Con su vara y con su callado. Salmos capítulo 23, verso 4. ¿Cómo dice la palabra? Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Esta es Gloria a parte Dios. de la disciplina. Amén. La vara es para cuando necesitamos recordar que somos de Él Amén. y que nos debemos a Él. La vara nos corrige, pero también nos alinea por el camino correcto a la santidad Gloria a Dios. que Dios demanda de cada uno de sus hijos. Porque en su palabra dice precisamente que sin santidad nadie verá al Señor.
Hebreos capítulo 12, verso 14 dice, seguid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Amén. Y cuando dice me infundirán aliento, quiere decir que su vara, es decir, su disciplina, levanta nuestro espíritu. Aleluya. El cayado es diferente de la vara y tiene por supuesto diferente función. Este instrumento tiene un propósito específico. Este cayado es un tipo de bastón que tiene una curvatura en el mango y sirve para diferentes cosas. Ejemplo, alinean el camino, jala hacia el pastor, etc. Y el apóstol Pablo decía que tuviéramos por sumo gozo cuando nos enfrentáramos en diversas pruebas. Recuerden que la palabra aliento es la misma que se usa para aire, para espíritu. Y en ocasiones Dios permite cierto tipo de pruebas para alinear y arreglar algunas imperfecciones en nuestra vida. En palabras más claras, levanta nuestro espíritu. Y esto nos muestra que somos sus hijos, es decir, sus ovejas. Amén. Si no recibimos disciplina, significaría que no somos sus hijos. Pero la palabra nos dice en Hebreos capítulo 12, verso 8, ¿por qué nos disciplina nuestro Dios? Gloria a Dios, aleluya. Amén, aleluya. ¿Cómo dice? Pero si se os deja sin disciplina de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. ¿Cómo nos dice la palabra? Que si Él nos deja sin disciplina, de la cual Él nos ha hecho participantes, y entonces dice la palabra de Dios, sois bastardos y no hijos. Si Él no nos disciplinara, entonces no nos consideraría como sus hijos. Amén. Es necesario aceptar la disciplina de Dios. Amén. En Proverbios capítulo 15, verso 32, dice así, el que tiene en poco la disciplina, menosprecia su alma, mas el que escucha la corrección, éste tiene entendimiento. Amén. Recuerde que Dios, a quien ama, castiga. ¿Y por qué lo decimos? Porque en Proverbios capítulo 3, verso 12 nos lo dice. Amén. Amén. Ayúdenme a leerlo. Quiero que ustedes vean con sus propios ojos lo que dice la palabra y que no estamos diciendo ninguna cosa que no esté escrita ahí. Proverbios capítulo 3, verso 12. Porque Jehová al que ama castiga, como el padre al hijo a quien quiere. Amén, gloria a Gloria a Dios. su nombre, aleluya. Porque Jehová al que ama castiga, como el padre al hijo a quien quiere. Conclusión, evitemos la reprensión de Dios y el castigo, permaneciendo fieles a Él y a su palabra. Vivamos una vida digna de Dios, obedeciendo cada uno de sus mandatos. Él es el buen pastor. Amén. Y está para proveer el alimento, para protegernos y para disciplinarnos. Y solo por el hecho de que somos sus hijos, es decir, sus ovejas, ovejas de su prado. Amén. ¿Cuál es la aplicación de esto? Jesús dijo que tenía otras ovejas que no eran de su rebaño. Juan capítulo 10, verso 16, que ya habíamos leído. Dice la palabra, también tengo otras ovejas que no son de este redil. Y habíamos dicho que ahí estamos incluidos todos los gentiles. Aquellas también me conviene traer. Y oirán mi voz, y habrá un rebaño, y habrá un pastor. Quizás seas de otro redil, o aún no has decidido aceptar a Jesucristo como tu Salvador, y necesites un pastor, para que vengas a su redil, el redil de Jesús, para que halles alimento, para que halles protección, y por qué no decirlo, también disciplina, para poder llegar a Dios en santidad, como lo requiere en su palabra. Amén, aleluya. Dice que Jesús juzgará. Mateo capítulo 25, verso 32. ¿Qué dice la palabra? ¿Quién es el que va a juzgar? Mateo capítulo 25, verso 32. Y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartarálos unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos.
como va a ser nuestro Señor Jesús. Dice la palabra y no va a haber manera de que nos podamos hacer a un lado. Dice, y serán reunidos delante de Él todas las naciones. Amén. Y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Ahora, hermano y hermana, solo nos queda reconocer que los que hemos recibido al Señor Jesús en nuestro corazón, éramos esas ovejas descarriadas, pero que al recibirle ahora somos parte de su rebaño. Primera de Pedro capítulo 2, verso 25. Gloria a Dios. Amén. ¿Qué fue lo que pasó cuando le recibimos? Ahora somos parte de ese rebaño. Amén. Primera de Pedro capítulo 2, verso 25. Porque vosotros eres como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Gloria a Amén. Dios. Aleluya. Estábamos descarriados, pero ahora hemos vuelto al pastor, al obispo de vuestras almas. El rey David también se sentía como ovejas del Señor y se refugiaba en Jehová como su pastor. Y él lo expresa hermosamente en el Salmo capítulo 23, verso 1 al 6, que constantemente repetimos. ¿Qué decía el rey David? En ese salmo dice la palabra de nuestro Dios: Jehová es mi pastor Amén. y nada me faltará. ¿Qué dice la palabra? En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Y aunque ande en valle de sombras de muerte, no temeré mal alguno, Amén. porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi Amén. vida. Aleluya. Y en la casa de Jehová moraré por largos días. Gloria a Dios. David tenía la certeza que Dios lo sostendría en todo y Amén. confiaba que nada le faltaría. Esta debe de ser nuestra fe. Si permanecemos en el rebaño de Jehová nuestro Dios, Jehová es nuestro pastor y Él suplirá, Amén. dice la palabra, toda necesidad que podamos tener en el camino. El Señor nos ha prometido también pastos delicados, pero también eternos, en el reino de los cielos, para ser guiados y apacentados por siempre por Él. Dice la palabra de nuestro Dios, le acabamos de leerlo, junto a aguas de reposo me pastoreará Amén. y también confortará mi alma. ¿Por qué? Por amor a su nombre. La palabra de Dios es agua que da reposo a quienes la disfrutan. Las aguas de reposo son las palabras de vida de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Palabras de vida para nuestros oídos. Es el llamado de Jesús a ser sus ovejas. Él dio su vida para librarnos del pecado y así darnos la oportunidad. Y no solo eso, también la vida eterna. Solo necesitamos aceptarlo como nuestro único y suficiente Salvador. Vivamos siguiendo al buen pastor, obedeciendo, pues así nos irá bien en todo y hallaremos el mayor gozo, Amén. que es estar en los brazos de este tierno pastor. Aleluya. Jesucristo, nuestro pastor. Y terminamos. Isaías capítulo 40, verso 8 nos dice: Gloria a Dios. Aleluya. Isaías capítulo 40, verso 8. Sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra de Dios nuestro, del Dios nuestro, permanece para siempre. Amén, gloria a Dios. Amén. Todo va a suceder, dice la palabra, sécase la hierba y también marchítese la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Amén. Aleluya. No hay manera de cambiar, no hay manera de quitar, no hay manera de poner algo que esté fuera de la palabra de nuestro Dios. Sigamos conservando, señores, hermanos y amadas hermanas,
el contacto con nuestro Señor como nuestro único pastor. Amén. Él es el único que nos puede dar la salvación. Él es el único que nos Amén. sana. Y por Él también conservaremos la promesa de la vida eterna. Para honra y gloria de suya lo decimos. Amén. Jesús es el buen pastor. Amén. 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 Y aquel fue el que dio su vida por todas las ovejas. Amén. Amén. Bendita sea su palabra y bendito sea su nombre. Y benditos sean los corazones. Bendiciones. Amén. Aleluya.